La idea de la Constitución es que sea simple y que sea de acceso público. Fíjate que a diferencia de las normas, que tenemos miles y miles, decenas de miles vigentes, y que no se pueden saber, se presumen conocidas, pero no, hay que indagar y hay que ser estudioso, erudito. La Constitución tiene solo 129 artículos, se presume conocida por todos, pero además debiera ser conocida por todos. De hecho, está en el programa de estudios de la secundaria, sin lugar a dudas, y el preámbulo en la primaria. Es una regla que debieran saber todos, principalmente nuestros funcionarios. Los legisladores y los funcionarios públicos, especialmente. ¿Y por qué se meten en este berenjenal, entonces? Bueno, es interesante primero hacer una visibilización. Estamos entrando en la etapa también de inicio de clases a nivel universitario. Yo soy profesor de Derecho Constitucional acá en nuestra Casa de Altos Estudios, tan prestigiosa la UNLP, que va a arrancar paros mediante. Paros mediante la semana que viene. Y que tiene que ver también con este contexto, la semana que viene. El 16 empiezan las clases en la Facultad de Derecho y básicamente lo que iniciamos explicándoles a los alumnos de 18, 19 años, que son los que tenemos en nuestra materia, es que hay 3 niveles muy claros de normatividad, y la más importante es la Constitución Nacional. Y la Constitución es como una especie de código de vida en el cual nos ponemos de acuerdo sobre temas fundamentales. Veía la tristísima noticia del asesinato y ahora el juicio de Kim, de esa chica que tanto nos movilizó a los argentinos y a los platenses en particular, porque además nos arrostró la cercanía de este gran problema que tenemos, la inseguridad y sobre todo la inseguridad con menores, ¿no? Con menores inimputables, y que tuvo mucho que ver también con el desenlace normativo que tuvimos hace poco, del cambio normativo. Básicamente lo que evidencia eso es que tenemos normas que tenemos que tener bien a la vista, y esas normas tienen un rango, tienen una jerarquía. Las más valiosas, el ancho de espadas, es la Constitución. Saber la Constitución ante cualquier otra norma implica la posibilidad de decirle es inconstitucional. Ahora, sepamos que el recurso de inconstitucionalidad no lo hace cualquiera, hay que plantearlo a la justicia. Lo que podemos hacer algunos es anticipar que una norma no tiene ningún viso de pasar un análisis o un filtro judicial. Por ejemplo, el famoso decreto con el cual fijó agenda el Gobierno Nacional. Ese era a todas luces inconstitucional. En la mayoría de las normas, de hecho, fue rápidamente declarado inconstitucional en la parte laboral, porque no se puede por DNU pasar por arriba un artículo vigente que es el 14 bis de la Constitución, se necesitan consensos, etcétera, etcétera. Pero lo más importante en la Constitución es que tendría que ser a simple vista. Nos deberíamos dar cuenta, cualquier persona que preste atención a una norma, y por ejemplo, si dijera la baja de la imputabilidad en lugar de 14, que igual hay reservas de constitucionalidad y habrá que ver qué hacen los jueces ante cada caso, si decretan o no esta norma como constitucional. Pero generalmente lo que ha dicho la Corte es que solo se decreta la inconstitucionalidad cuando es imposible maridar, articular una interpretación para hacer valer la decisión del Congreso. En ese contexto habla de repugnancia, tiene que ser repugnante a la norma constitucional. Por ejemplo, si bajara la edad de imputabilidad a los 8 años. Eso sería repugnante a todas vistas. Es interesante esto que decís por lo siguiente, porque yo te iba a preguntar, creo ahora sabiendo tu respuesta, cuando un Congreso avala una norma y la vota por mayoría, aún teniendo legislativamente esa mayoría, ¿la norma puede ser inconstitucional entonces? Sí, lo es. No es común, no es frecuente, pero es algo que ocurre. Los jueces y en última instancia la Corte determinan la inconstitucionalidad de normas varias veces por año. Tratan de hacerlo, debieran hacerlo en forma muy moderada y tratando de articular antes interpretaciones que permitan sobrevivir la voluntad legislativa, porque el legislador tiene una función que debe ser respetada, hay independencia de poderes, pero hay veces que la Corte, la justicia en primera instancia y luego de todas las instancias, la Corte puede declarar la inconstitucionalidad. Con los DNU es mucho más frecuente porque no pasa por el Congreso, son vías excepcionales. Creo que la otra vez que vine hace unos meses hablamos justo de un DNU. Sí está muy bueno el momento de esta semana para la convocatoria, porque fue el momento donde visibilizamos el Estado en los 3 discursos, hablo de los 3 niveles, tuvimos el de Alaca a nivel provincial, municipal, el de Kicillof a nivel provincial y el discurso del Estado de la Nación, como dicen los norteamericanos, el discurso de apertura de sesiones, donde el presidente Milei
expuso su agenda para el año. Lo que hacen es un poco exponer, hacen una rendición corta de lo que fue la anterior y hacen una exposición. Y hubo algunos matices que indican más o menos cuál es su visión del Estado y qué es lo que quieren hacer hasta constitucionalmente cada uno de los niveles. Bueno, hoy escuchaba una entrevista que le hicieron a Marcelo Longobardi y Longobardi decía, hablando de Milei, dice, la derecha está teniendo cierta cuestión de estar reñida con las democracias. Hay como un contrapunto ahí entre democracia y las derechas. Lo mencionó a Trump como el ejemplo saliente y no dejó de tocar a Milei, digamos. Es como que va más allá de lo que uno entiende por el debate de la sociedad y va más allá de todo esto de las cámaras y va a poner el dedo en quiero esto o quiero aquello. Me da la impresión a mí. Sí, de hecho es llamativo, a todos nos llamó la atención y convoca audiencia la forma que tiene, en el caso del presidente Milei, de hacer este discurso de apertura de sesiones, que es una obligación, ¿eh? El presidente, sea cual sea, tiene que abrir las sesiones ordinarias todos los 1 de marzo. Después se pueden correr y tratan de no solaparse el gobernador y los intendentes. Pero todos tienen que hacer la apertura de sesión legislativa, es propia de la salud institucional. Lo curioso acá fue que lee, que no todos los presidentes leen, lee continuamente y hace estas glosas que por momentos pueden parecer banales, pero por lo visto le dan resultado, que son estas chicanas que hace interrumpiendo y informalizando el discurso leído, sobre el cual establece y hace sobre todo miradas a la oposición, ¿no? También la forma que se televisó y todo. Pero más allá de eso, que es un poco el show televisivo, lo que sí llama la atención es algunas menciones que hizo puntuales a la arquitectura jurídica que él prevé. De hecho, lo más paradójico que a mí me llamaba la atención cuando lo escuchaba, y con mucha atención sobre algunos de estos aspectos, sobre todo las reformas normativas, tenía que ver obviamente con su acento en el achique del Estado, pero también hablaba de la posibilidad de reformar la Constitución. Dio varios guiños a eso. Eso es, lo curioso es que lo decía y paradójicamente chicaneaba con los que va a tener que negociar, porque cualquier reforma de la Constitución necesita 2/3. Claro, de hecho, cuando se hizo la última reforma de la Constitución, fue un laburo, un andamiaje gigantesco para ponerse todos de acuerdo en ese momento. Yo recuerdo que fue tremendo, entre comillas, la rosca política que tuvo que haber ahí para lograr esos consensos. Es que es así, la reforma, el sistema constitucional lo que tiene, al ser la norma más importante, se necesitan muchos consensos. Por eso es extraño que justamente hay una parte importante, 1/3 de la población que no apoya el gobierno actual, como tampoco apoyaba el anterior, con el cual hay que dialogar y hay que buscar formas de que se establezcan esos consensos. Es muy raro hacerlo haciendo chicanas, ¿no? Entonces, o chicanas o directamente agravios, que hubo mucha imputación hasta delictual, muy fuerte. ¿Es parte de la escena? Sí, es parte de la escena. ¿Banaliza un poco el discurso? Sí, pero es algo que aparentemente hace que después se levante. No todo el mundo ve los discursos de presidente, de gobernador, de intendente, con mucha atención porque suelen ser largos, suele ser un acto muy formal y él lo hace visual de esta forma. Bueno, es muy particular, pero por lo visto le da resultado para lo que él busca. Es que en estos tiempos de la comunicación muchas veces va más lo que interesa que lo que en el fondo debería ser, ¿no? Me da la impresión esa a mí. Te pregunto por esto, yo escucho mucho la palabra inconstitucional y arranqué con esto porque me parece que es algo de ahora. ¿Antes también se hablaba tanto de inconstitucionalidad? No, antes era un término más técnico, ahora se habla mucho porque sobre todo el gobierno nacional juega al límite siempre, normativamente. De hecho, irrumpió en la escena con el decreto 320, primer acto de gobierno, al día y medio de haber asumido, un megadecreto que ya lo tenía preparado, en el cual virtualmente fijó agenda. Lo hizo sin medir que podía tener impacto, o midiéndolo y diciendo, bueno, yo por lo menos fijo agenda. Fue algo inesperado, es como sacar de mitad de cancha con un tiro al arco, para los que nos gusta el fútbol, y lo hizo, fijó agenda, no esperó los famosos 100 días para fijar agenda, la fijó enseguida de forma absolutamente, si se quiere, sorpresiva. Rompió un poco el molde, que generalmente implica empezar a negociar en el Parlamento, que es el lugar donde también, así como decías, las tensiones se producen, es algo buscado, pero donde también ahora que se habla de una arquitectura profunda, de una reforma, una cirugía mayor, va a haber que negociar con las otras minorías. Una reforma constitucional, por caso, no puede hacerse sin la principal minoría. ¿Pero crees que estamos en tiempos de una reforma constitucional? Yo creo que van por eso. Todas las normas son coyunturales. Está bien, pero ¿para lograr qué?
No, puede llegar a lograr. Tiene una reelección permitida, Sí. el actual presidente tiene una reelección permitida, el gobernador no. ¿Vos decís que quiere una perpetuidad? No, pero puede llegar a querer asegurar. Yo creo, primeramente, y peco de ingenuo quizá, que tiene una visión de Estado argentino que quiere blindar a las coyunturas de una elección mala o una buena. Lo tuvo cuando tuvo las elecciones bonaerenses un poco antes de las nacionales, donde fue muy malo, muy magro el análisis de oficialismo, después repuntó en las nacionales. Pero debe querer blindar estas políticas que para él son vitales. Por eso digo, peco de ingenuo y solo miro, realmente está convencido el presidente y el oficialismo que lo acompaña de una mirada de país que quiere blindar. Para blindarla la tiene que subir de jerarquía. ¿Por qué? Porque a nivel parlamento, con la mitad más uno, se cambia. ¿Qué te llamó la atención de lo que anunció de la justicia? Bueno, hoy cambió el ministro de Justicia, Maíquez, bonaerense, de Mercedes. El padre fue funcionario, fue ministro de Justicia en la época de Vidal y ahora es camarista federal. Son personas muy conocidas en el ámbito jurídico. Son personas que vienen del foro judicial, son jueces de carrera. En ambos casos, el padre. Y son conocidos, son una familia muy conocida en Mercedes en este tenor. En este sentido, yo creo que la designación tiene que ver un poco con lo que viene en la justicia. Hay muchas vacantes importantes, sobre todo en las cortes. Claro. Pensemos que si nosotros estamos jugando próximamente el Mundial y vamos a jugar una final, nos interesa mucho el árbitro. ¿Quién lo designa? Que no sea otra vez un mexicano, como nos pasó en los 90. ¿Tendremos algún temor de dónde viene la designación o qué enemistad puede llegar a tener? La Corte es un lugar de disputa política y la designación de miembros de la Corte está siendo uno de los puntos que demuestran más el divorcio que hay en el mundo político, el cisma, la anteriormente llamada grieta. No se ponen de acuerdo, necesitan también una mayoría calificada para nombrar no solo en nación, sino también en provincia. Claro. Y lo de provincia es más grave, porque en provincia no tenemos quórum. Claro. Tenemos una corte de 7 y solo hay 3 jueces, hace más de 1 año y medio, desde la última jubilación. Y no logramos nombrar los 4 que faltan. Y el problema ahí también tiene que ver con una concepción de cómo está viendo las políticas nuestros líderes. Lo ven como que la Corte tiene que ser un lugar donde tiene que meter un militante, y eso es grave, porque la Corte es un lugar donde se fijan políticas de Estado y se decreta o no la inconstitucionalidad en última vía. En la Corte Provincial más aún, porque tiene que velar por el acceso a la justicia. Hay 18 millones de bonaerenses que tienen muchos conflictos pendientes de eso. Pero me parece que es un momento muy interesante, particularmente quedó visibilizado con estos 3 discursos. También el municipal, que no quiero dejar pasar porque generalmente pierde un poco de relevancia, pero justamente estando en un canal platense tenemos que mencionarlo. Hay una cuestión con el Código Urbano que también se planteó para reformar. Sabemos que cada gobierno viene con su libreto con el Código Urbano y es bastante renovador en ese sentido. Y también tenemos un intendente que tiene aspiraciones, siempre tiene aspiraciones, así que su discurso hay que mirarlo también en visión a un potencial, a potenciales candidaturas o que pueda tener en vista. Pero a mí lo que me interesa particularmente la ciudadanía en este momento es que es un buen momento para mirar lo que anticipan que quieren hacer con el Estado. Un Estado presente, un Estado mínimo, como en el caso nacional, donde se jacta, una de las primeras cosas que dice, hay 20.000 empleados menos, y eso lo toman como un logro. Como un logro, pero también saltando a provincia y a municipio con una mirada distinta del Estado, también hablan de eficiencia fiscal. O sea, hay un discurso que ya entró, hay una bala que ya entró, como dicen los jóvenes. Y que tiene consenso en la gente, porque hoy día vos ves la intención de voto y todavía sigue teniendo consenso.